Llegó el obispo de Roma vestido con suéter sin mangas y collar indígena norteamericano. Sí, el congresista Raúl Grijalva y otros miembros del Comité de Recursos Naturales. Si se preguntan alguna vez por qué Recursos Naturales está a cargo de Puerto Rico, es porque ellos manejan todos los parques de Estados Unidos. En esta ocasión, según él, vino a escuchar cómo podemos salir del agujero y crisis económica que nos tiene quebrados y recibir lo que se nos debe después del paso del huracán María. Eso sí, no me hablen del estatus, advirtió. Y ahí se formó la de San Quintín. Comprendo y respeto la pasión, pero les pido algo de cortesía, le dijo Grijalva a la muchedumbre. Estos ni se enteraron. Mr. Chairman, I apologize for the unruly behavior. La que es vista como la principal opositora gubernamental local, la alcaldesa de San Juan, fue el principal objetivo de los que disparaban joyitas como estas. Grijalva, atiende mis reclamos. Tengo más derechos que los ilegales que defiendes. Soy US citizen. ¿Quién dijo supremacía racial? Y estos tipos son los que ponen a esta gente a gobernar, ¿saben? Desde Trump para abajo. Ay, Grijalva, con lo que usted está haciendo nos está tratando de humanizar el colonialismo y de paso, nos quieren hacer parecer la dictadura de la Junta de Control Fiscal menos opresora. We consider Puerto Rico an agenda item of vast importance to the Resources Committee and consequently to the United States Congress. Y hablando de miedo y de aterrorizar a la población con mensajes de odio, pongan las barbas en remojo los propagandistas locales. No sea que un día de estos nos aparezca un tipo como el de Nueva Zelanda y producto de la campaña diaria de terror decida aportar su cuota al exterminio de lo que sus gurúes identifican como los culpables y mate 50 o más estudiantes universitarios, trabajadores o simplemente opositores. Pongan atención a esto. 850 estudiantes de Escuela Superior de Guayanilla y los alrededores de Ponce fueron a una iglesia en 11 guaguas para recibir una supuesta charla sobre el aborto que luego se probó es contra el aborto y donde también les hicieron firmar un certificado a favor de la abstinencia sexual. De todo esto sería en parte responsable un ginecólogo que también es pastor. Esto es horroroso. Pero lo hace tenebroso el hecho de que esto funciona como programas de adiestramientos que paga el Departamento de Educación. ¿Saben ustedes cuántos miles o cientos de miles de dólares debe haber cobrado esa iglesia por atender a 850 estudiantes cuando el programa Tu Valores Cuentan costó cerca de 17 millones de dólares? Esto es un escándalo mayúsculo que nos lo quieren hacer pasar bajo el radar y ahí hay embarre ideológico, violación de separación iglesia-estado, corrupción, despilfarro de dineros públicos y alguien o algunos pastorcitos que se están metiendo cientos de miles de dólares al bolsillo, en nombre de Jesús, Yahvé o Jehová, y otros amigos del alma que solían caminar por la antigua Palestina y que no sabían que así los usarían. En la otra esquina, en la Corte Federal de Quiebras, la Iglesia Católica perdió otro round en su ánimo de no pagarle el retiro a sus maestros, que dejaron sangre, sudor, lágrimas y el pellejo en sus colegios. La quiebra no se la cree nadie. Si solo vendemos las obras de arte que hay en la casa del arzobispo, podríamos sacar una grasita buena gente. Y mientras nos llegó Grijalva, se nos fue Samot. Tras su salida como empleado de la Junta de Control Fiscal, dejó un embarre que le hizo preguntarse a muchos: ¿dónde está el FBI y Fiscalía Federal? ¿No deberían estar corriendo tras esas denuncias y no en los puntos de droga? Sucede que Samot acusó al gobierno de dejar ir casi 3.000 millones de dólares en inversión privada por su burocracia y prácticas corruptas. Dio ejemplos. Un inversor traía un proyecto, el gobierno lo rechazaba, pero luego pedían propuestas de lo mismo, para dárselo al que lo copió mejor y untó a los necesarios. Corrupción y robo de ideas. Otros proyectos se trabajaban con el gobierno para después enterarse que filtraban información a amigos, para repartir el bizcocho entre los del alma. Por eso me voy, dijo Samot, pero antes de dejarlo ir, habría que hacerlo dar nombres para saber quiénes son los que se enriquecen con nuestra miseria. Y hablando de repartir bizcochos, ¿qué tal el del policía guardaespaldas de la primera dama Beatriz Rosselló, que ganó más de $75.000 en horas extras? O el guardaespaldas de Johnny Méndez, que se metió más de 41.000. Este último tiene un rasgo anecdótico. Es sobrino del presidente de la Cámara, pero Johnny Méndez no estaba enterado. Atención, sobrinos, comuníquense con sus tíos.
Salió el veredicto para Aurea Vázquez Rijos, su hermana Marcia y el ex compañero de esta última, José Ferrer Sosa, por el asesinato por encargo de Adam Anjan, el canadiense. Como se suponía, cadena perpetua, a pesar que su defensa alega que se le hizo la promesa a España para que accediera a su deportación a cambio de no ser condenada ni a la pena de muerte ni a la perpetua. El abogado de la viuda negra en España resumió el dictamen diciendo: «Se los dije, Estados Unidos miente para conseguir su objetivo y luego hace lo que quiere». Aunque hay que señalar que Fiscalía no pidió la perpetua, la otorgó el juez. Esta historia fue como la telenovela de la tarde con ingredientes como millones de dólares, casinos virtuales, Canadá, Europa, infidelidades, conspiraciones, asesinato por encargo, poder, influencia y ambición desmedida. En Venezuela la reacción se metió a la computadora central de la energía eléctrica y les tumbó la luz por cerca de una semana. ¿Tienen esos tipos tecnología para hacer saltar la energía de un país o se debe hacer con una ayudita de sus amigos? Practicaron mucho en Chile entre el 70 y el 73. Aprendieron e incorporaron la tecnología porque al principio era solo tirar una cadena a los cables de alta tensión y ¡zas!, se iba la luz. Ahora se hace a distancia, como bombardear con drones. También en San Juan nos tumbaron la luz, pero no era parte de un golpe político. Fue un gato, luego una iguana. Esto vendría a reivindicar a aquel jefe de agencia eléctrica, ¿se acuerdan?, Jorge Rodríguez, que dijo en su momento que habían sido unos animalitos, y nos reímos todos, y hasta perdió su trabajo por eso. Pues parece que era así. Ahora el mentado gatito y la iguana se fueron con los panchos. A los médicos ahora, además de los bypass impositivos que le da el gobierno para que se queden, les ofrecen pagarle todos los préstamos estudiantiles, a cambio de que permanezcan con nosotros un par de años y nos ayuden a morir. Pero ¿qué pasa con los periodistas, los albañiles, los maestros, los policías, los enfermeros, todos los demás? El sistema impositivo debe ser igual para toda la población, único y uniforme. Resulta que ahora a las injusticias, diferencias y contradicciones de clase le sumaremos esta legislación trasnochada. Cierto, los médicos y especialistas se nos están yendo y nos abandonan por su propio interés familiar. Nada malo con eso, ni nada personal con los médicos. Pero todos los demás debemos exigir trato igual de parte de Hacienda. Además, porque es ley. By the way, solo como un detalle. Jamás he visto un médico viviendo en un residencial, un barrio obrero o conduciendo un Toyota Yaris. ¿Y qué nos parece la nueva organización Movimiento Victoria Ciudadana? Tamaño lío se armó con su logo, una B corta y una estrella similar a la que luce el partido de gobierno de Venezuela. Que si la página fue registrada por la madre de Alexandra Lúgaro y que los independentistas, los socialistas, comunistas y el cuco. Creo que todo lo que sea romper el bipartidismo en cualquier lugar del mundo es bueno, pero poniendo atención en dos cosas. Darle inmediatamente fuerza ideológica y organizativa. Montar una estructura fuerte y sólida con tareas inmediatas y sobre todo mediatas, es decir, a largo plazo, y una Secretaría General de hierro. Que no sean un follón como el de Mario Vargas Llosa en Perú, Papá y Goró de Rubén Blades en Panamá, MUS, PPT, Sidre o la misma Lúgaro aquí en Puerto Rico, que después de las elecciones literalmente abandonaron a más de 200.000 votos, entre ellos mi hijo. No debemos permitir candidatos para mirarse en el espejo. Segundo, trabajar para que eventualmente las elecciones de todo tipo reflejen proporcionalidad. Es decir, el que saca el 51% maneja el 51% del poder. El que saca 20 recibe el 20% y el que obtiene un 3% tiene un 3% de representación. Esto es equitativo y permite los controles más acertados cuando se vigilan unos a los otros. Carmen Yulín pronto nos dirá cómo y para dónde va. Lo cierto es que con razón o sin ella es la más temida por los incumbentes que todos los días llenan sus basinicas y las vacían sobre su cabeza. ¿Será para tenerle tanto miedo? Ya veremos. Mientras acaba de aprobar una medida que hace justicia y es simpática. Extendió las licencias de maternidad de 3 a 6 meses con un 100% de paga. El asunto es que para jugar a Robin Hood hay que producir y mucho para tener con qué repartir. Si redistribuimos solo lo que hay, a pesar de ser lo justo, si no producimos más, llegará el día en que no tendremos qué repartir.
Es una regla que deben aprender y aprenderla muy bien los Robin Hood y los socialistas. La mayoría PNP en la Cámara colgaría el proyecto de ley que prohibiría la práctica de las terapias de conversión que, algunos alegan, sirven para cambiar la orientación sexual de una persona. Esta salvajada criminal es casi como la aberración de decir, a ese con electricidad le voy a quitar las ganas de ser gay. También intentan traquetear con el derecho al aborto para limitarlo a pesar de ser ley federal. Menos mal que el gobernador Rosselló ha dicho que obligará a discutir lo primero y vetaría lo segundo. 157 personas murieron al caer un avión Boeing 737 MAX 8 en Etiopía a poco de despegar. Ya había pasado antes algo similar en el mismo tipo de avión en Indonesia. Esto desató las alarmas y ya Estados Unidos, Europa, China y varios otros países han dejado este tipo de avión en tierra, lo que ha provocado una crisis mundial en el tránsito aéreo. Pero todos coinciden que la seguridad de los pasajeros debe ser la prioridad. Desde las comunidades están surgiendo alternativas que hacen reír a algunos, pero no tienen nada de chistoso. Y lo digo por experiencia personal. Por el contrario, van al corazón mismo de la desidia e ineptitud de nuestra dirigencia. Toda. Ya en nuestras avenidas se puede pescar y cosechar. Se acercará el tiempo de los bueyes y las bestias. Recuerde que puede suscribirse a Fuera de la Caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle clic a la campana para que YouTube le notifique de nuestros nuevos videos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Nos vemos en 7 días.